Hola, mis queridos compañeros maestros. Ya estamos en este viernes de estudiar, que ya es el último, porque ya la próxima semana ya es un previo para nuestro examen de promoción horizontal. Entonces, esta es nuestra última clase que espero que les sirva mucho y que les apoye en este proceso que están de el estudio. Y bueno, el tema que vamos a ver esta semana es el programa de escuelas de calidad, que es la guía para facilitar la inclusión de alumnos y alumnas con discapacidad en escuelas que participan en el PEC. Muy bien, entonces pues vamos a iniciar. Vienen algunas preguntas y luego viene como un planteamiento teórico para nosotros saber de dónde provienen algunos términos y definiciones en esto de lo que es la inclusión, lo que son las necesidades educativas especiales, lo que son las barreras de aprendizaje y la participación. También todos esos conceptos los vamos a ir siguiendo trabajando como lo hemos hecho hasta ahorita. Y bueno, la primera pregunta dice, ¿por qué ahora se habla de inclusión en lugar de integración educativa? Y bueno, aquí nos habla que la integración educativa únicamente antes era que el hecho del niño o la niña con discapacidad asistía a una escuela regular, pero había algunos cambios en la planeación y organización, pero no tan general o de una forma tan oportuna como ahora se busca. En cambio, cuando hablamos de inclusión, se hace referencia al proceso en el cual la escuela busca y genera apoyos en el que se requiere asegurar el logro educativo no solo de los alumnos con discapacidad, sino todos los estudiantes que asistan a la escuela. Esa es la diferencia entre inclusión e integración educativa. ¿A qué se refiere la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva garantiza el acceso, la permanencia, la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes, en especial aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos. Y aquí también pues entran lo que son los contextos, las personas, las políticas, las instituciones, las culturas y las prácticas. La educación inclusiva va más allá de la integración de los niños o niñas con necesidades educativas especiales asociadas con alguna discapacidad. Y bueno, la educación inclusiva hace referencia a que todos los niños, niñas y jóvenes estudien en las mismas escuelas, que nadie sea excluido y que todos tengan un lugar y alcancen los aprendizajes planteados. Otro planteamiento es que la inclusión solo hace referencia a niños, niñas y jóvenes con discapacidad. Pues no, sabemos que la inclusión hace referencia al proceso que implica apoyos especiales a los alumnos y alumnas que lo requieren para acceder a los contenidos, competencias, propósitos educativos y puedan hacerlo en las mejores condiciones posibles, pero también hay quienes requieren apoyos y no presentan alguna discapacidad, como aquellos con problemas de comunicación o de conducta o también de aptitudes sobresalientes. ¿Quién es un alumno con necesidades educativas especiales? Sí es importante que conozcamos este término. Bueno, es aquel o aquella que presenta un desempeño escolar significativamente distinto respecto a sus compañeros de grupo, por lo que requiere que se incorpore a un proceso educativo diversos, con otros recursos, con el fin de lograr su participación y aprendizaje. Estos pueden ser profesionales, arquitectónicos o curriculares. Y bueno, las necesidades educativas especiales que presenta el alumno pueden ser temporales o permanentes y pueden estar asociadas o no con la discapacidad. ¿Qué son las barreras para el aprendizaje y la participación? Es aquello que dificulta o limita el acceso a la educación o al desarrollo educativo del educando. Surge de la interacción con las personas, las instituciones, las políticas, las circunstancias sociales y económicas. Son obstáculos que impiden que cualquier estudiante, en este caso un alumno con discapacidad, participe plenamente y acceda al aprendizaje en un centro educativo. Estas barreras pueden ser físicas, pueden ser actitudinales, pueden ser sociales o cocurriculares. ¿Cuál es la responsabilidad de las escuelas en la inclusión de los alumnos con discapacidad? Bueno, la escuela de educación básica es la responsable de asegurar la inclusión del alumnado con discapacidad. El respaldo al que la escuela puede recurrir para asegurar la inclusión con discapacidad, aquí está lo que es USAER y también está lo que es el CRIE y lo que es el DIF, que son organizaciones también de eso y algunas sociedades civiles también que tienen a personas con discapacidad, además de la instancia estatal de educación especial. ¿Cuáles son las condiciones que deben promoverse para facilitar la inclusión de los alumnos con discapacidad?
Bueno, la escuela debe de ser un centro donde se busque constantemente eliminar los obstáculos y las barreras para la participación plena y del aprendizaje de los alumnos y alumnas con discapacidad. Por eso debe de enfocarse en lo siguiente. Debe ser una escuela informada, sensibilizada. Debe ser una escuela que esté actualizada permanentemente para dar respuesta a las necesidades de los alumnos. Debe de ofrecer una respuesta educativa adecuada. Debe de buscar la vinculación con otras instancias gubernamentales y de la sociedad civil. ¿Incluir a los alumnos con discapacidad disminuye la calidad de la educación que se ofrece a la escuela? Para nada, ¿verdad? En ocasiones se piensa que la inclusión de alumnos con discapacidad en las escuelas de educación básica regular disminuye la calidad de la educación que se ofrece, pero al contrario, al buscar la participación en el aprendizaje de los alumnos y alumnas con discapacidad, la escuela tiene la oportunidad de identificar algunas debilidades que no solo impactan a estos estudiantes, sino a todo el alumnado de la escuela, por lo que trabajar en favor de los alumnos con discapacidad se beneficia a todos. ¿Cuál es el marco jurídico y normativo de la inclusión? Esto es muy importante también aprenderlo. Bueno, aquí hay algunos documentos, tanto nacionales como internacionales, como es la Conferencia sobre Educación para Todos, la Declaración de Salamanca, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para eliminar y prevenir la discriminación, el Programa Nacional para el Desarrollo de Personas con Discapacidad, el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 y más. Condiciones que deben promoverse en la escuela para favorecer la inclusión de los alumnos y las alumnas con discapacidad. Bueno, aquí ya vienen algunos puntos sobre las condiciones que debe tener la escuela para favorecer la inclusión de los alumnos y alumnas con discapacidad. La primera es información y sensibilización. Bueno, aquí nos pide que se cuente con la información precisa de los alumnos con discapacidad y sus necesidades para que se evite el surgimiento de ideas vagas o irreales o temores que puedan aparecer ante algo desconocido. El segundo es actualización permanente, dice que pues el personal docente debe tener los conocimientos necesarios para dar una atención adecuada a las necesidades de los alumnos y alumnas con discapacidad, como también de educación especial, educación física, artística, personal administrativo, intendencia, para que la escuela asuma la responsabilidad de actualizarse de manera permanente en los siguientes temas: conocimiento general de las discapacidades que presentan los alumnos, la evaluación psicopedagógica. Sabemos que nosotros no lo podemos hacer, que lo tiene que hacer un especialista, pero sí es importante que tú conozcas cómo se hace ese tipo de evaluación. Identificación de las necesidades específicas que presentan los alumnos, participación del personal de la escuela y las familias en la elaboración y seguimiento de la propuesta curricular adaptada, la realización de las adecuaciones curriculares donde entran las estrategias y la evaluación. El número 3, respuesta educativa adecuada a las necesidades de los alumnos. Busca ofrecer una respuesta educativa adecuada a los alumnos y alumnas con discapacidad. Debe considerar tres aspectos fundamentales, que es la evaluación psicopedagógica, planear y dar seguimiento a una propuesta curricular adaptada y dotar a los alumnos con recursos específicos necesarios. ¿Qué es una propuesta curricular? Busca ajustes y apoyos que la escuela debe hacer o brindar a fin de eliminar las barreras que obstaculizan el aprendizaje y la participación plena de los alumnos y las alumnas con discapacidad. ¿Cuáles son los apoyos técnicos y materiales para los alumnos con discapacidad? Bueno, algunos apoyos deben requerirse de acuerdo con la discapacidad que presentan los alumnos, los cuales se mencionan a continuación. Dependiendo de la discapacidad, pues son los materiales y los apoyos que vas a necesitar. Uno de ellos, para la discapacidad visual, pues ocupas aquí bastón, ábaco, regletas, punzón, libros de texto en sistema braille, macrotipos, lupa, computadora con programa de lectura de voz, entre otros. Discapacidad auditiva, auxiliares auditivos, intérprete de lengua de señas, apoyos visuales, subtítulos en videos y otros. Discapacidad motriz, mobiliario específico, apoyos para mantener la postura, silla de ruedas, andadera, bastones, tablero de comunicación, libro de texto en macrotipos, apoyo para los lápices o plumas. Y bueno, discapacidad intelectual, material concreto y variado, apoyos visuales, entre otros. ¿Cuál es el papel de la participación de la familia? Bueno, tomando en cuenta que el proceso de inclusión
El apoyo con las familias es fundamental debido a que el reto para atender a los alumnos y alumnas con discapacidad no debe de ser una tarea exclusiva de la escuela, sino una tarea compartida. Y bueno, a continuación se presentan algunas consideraciones. La primera es la información. Las familias participan cuando reciben información del progreso de sus hijos. Consulta. A las familias, por ejemplo, para la autoevaluación de la escuela se le brindará información respecto al trabajo que realiza la escuela y los avances que van teniendo. Trabajo en común, establecer comisiones en las que participe personal de la escuela y padres de familia. También está la escuela para padres, que es un apoyo por medio de talleres sobre temas que impacten en el apoyo hacia sus hijos. La casa abierta, también se busca que las familias abran las puertas de su casa para que la escuela cuente con la información que sea relevante para el trabajo de los alumnos, sus características sociales, culturales y económicas. También está la vinculación con otras instancias. También sabemos que la inclusión debe de vincularse, la escuela con otras instancias para tener un mayor apoyo y orientación. Y bueno, uno de ellos es servicios de educación especial, centros de salud, organizaciones de sociedad civil, otras instituciones educativas, profesionistas independientes y organizaciones sociales. La organización de la escuela en favor de la inclusión. Para lograr que la inclusión de los alumnos y alumnas con discapacidad sea una realidad, la escuela en su conjunto debe de asumirla. Y bueno, todo esto es muy difícil que la inclusión se dé sin la participación de todo el personal de la escuela, sin una planeación encaminada a brindar la respuesta educativa adecuada, lo mismo que las del resto, sin que haya la enseñanza diversificada en función de las características de los alumnos, sin un trabajo conjunto entre el personal y las familias y sin contar con la participación de la comunidad. Bueno, ¿qué es lo que se necesita? Un grupo asignado al alumno. Es necesario tomar en cuenta la disposición y actitud que tienen los maestros de grupo, así como el número de alumnos que hay inscritos. El tiempo de organización, se debe de establecer un tiempo para designar a dar actualización permanente al personal y también información referente a la atención a los alumnos con discapacidad. Los recursos también debe de contar las escuelas con ello para asegurar la participación y el logro educativo de los alumnos para destinar este fin. Y bueno, aquí vamos a empezar a ver diferentes tipos de discapacidades, empezando por la que es la discapacidad visual. Bueno, aquí nos dice que es una condición que afecta directamente la percepción de imágenes en forma total o parcial. También viene el término de lo que es la agudeza visual y el campo visual. Y aquí viene un recuadro donde viene la discapacidad, si es profunda, si es severa o es moderada. Sí es importante conocerlo porque de ahí vamos a determinar qué materiales y qué estrategias vamos a aplicar con ellos en el grupo. ¿Qué se necesita? Bueno, ya que ya identificaste en qué nivel está tu alumno con discapacidad visual, tienes que revisar las instalaciones de la escuela, ordenar los pasillos y las áreas comunes, poner señalizaciones, también la seguridad, y si es con baja visión, tiene que haber un contraste de color en los escalones y los marcos de las puertas para que el niño se identifique cuál es su salón. Viene también la discapacidad intelectual, que podemos encontrar lo que es el retraso mental, las conductas adaptativas, el coeficiente intelectual y el síndrome de Down. La discapacidad intelectual es la limitación significativa en el funcionamiento intelectual y la conducta adaptativa de una persona. ¿Y qué es una conducta adaptativa? Son un conjunto de habilidades conceptuales, sociales y prácticas que han sido aprendidas por la persona para funcionar en su vida diaria. ¿Qué es lo que se tiene que realizar aquí? Pues una evaluación psicopedagógica de un alumno, no por el maestro, sino por un especialista. Y bueno, dice, durante la evaluación psicopedagógica, el maestro puede aportar información valiosa, como es el estilo de aprendizaje, el nivel de competencia curricular y el contexto escolar y áulico del alumno. También viene lo que es la discapacidad motriz, que es la dificultad de movimiento. Bueno, también esas son como las palabras claves: parálisis cerebral, silla de ruedas, andadera. ¿Y qué es la discapacidad motriz? Ahora sí, se puede definir como una alteración de la capacidad de movimiento que implica en distinto grado las funciones de desplazamiento, manipulación o respiración y que limita a la persona su desarrollo personal y social. Bueno, ¿cuáles son las características generales? Puede ser física o asociada a un daño neurológico.
Y aquí viene la discapacidad cuando es solo física, presenta el alumno limitaciones en el movimiento de algunas de las extremidades o carece de uno o más segmentos del cuerpo porque nacieron así o porque tuvieron algún accidente. El otro, la discapacidad motriz asociada a un daño neurológico, es un daño originado en el área del cerebro encargada de procesar y enviar información del movimiento al resto del cuerpo. Y bueno, aquí nos habla de la parálisis cerebral, cómo se clasifica. Aquí están tres tipos, que es la espaticidad, atetosis y ataxia. Luego también nos habla sobre las áreas del cuerpo que también puede presentar alteraciones y que se clasifica como monoplegia, diplegia, triplegia y cuadriplegia. Ahí está. ¿Cuáles son los indicios que ayudan a las familias o a los maestros a detectar el tipo de apoyo que requiere un alumno con discapacidad motriz? Bueno, esto se presenta en diferentes características y grados, en la forma de que no podrán mover sus brazos ni manos adecuadamente para realizar las actividades. Y bueno, habrá otras discapacidades que son muy evidentes, pues al desplazarse utilizan silla de ruedas, andaderas, muletas o bastones. ¿Qué se necesita cuando tienes un alumno con discapacidad motriz en tu aula? Bueno, tienes que hacer adecuaciones de acceso, necesitas distintos apoyos y recursos como para lo que es la movilidad, el desplazamiento y la comunicación. Los alumnos con discapacidad motriz requieren adaptación de la organización y distribución física del aula. Es necesario contar con un aula lo suficientemente grande que posibilite distintos tipos de agrupamientos y a los alumnos que usan silla de ruedas desplazarse por ella lo más autónoma y libre posible. A veces es complicado porque si los grupos son de 40 o 50 alumnos, sí es un poquito difícil acomodar las bancas pues para que el niño tenga facilidad de movimiento. Discapacidad auditiva también viene como palabras clave sordera, hipoacusia, auxiliares auditivos, lengua de señas mexicana y nos pregunta qué es la discapacidad auditiva, pues es la dificultad o imposibilidad de utilizar el sentido del oído. En términos de la discapacidad auditiva se habla de hipoacusia y sordera. Son cosas diferentes. La hipoacusia es la pérdida auditiva superficial o moderada. Resulta funcional para la vida diaria, aunque se necesitan auxiliares auditivos. Y la sordera es la pérdida auditiva moderada o profunda, cuya audición no es funcional para la vida diaria y la adquisición del lenguaje oral no se da de forma natural. Los alumnos sordos principalmente usan el canal visual para recibir información, para aprender y para comunicarse. También la lectura de los labios y el lenguaje de señas mexicana. ¿Cuáles son las principales opciones o tratamientos para niños con discapacidad? Pues es la cirugía, un implante coclear o los auxiliares auditivos. Y bueno, la lengua de señas es la lengua natural para muchas personas con discapacidad auditiva, principalmente para quienes tienen sordera, es decir, una pérdida mayor de 90 decibeles que ya es principalmente visual, en este caso la lengua de señas. Bueno, aquí nos habla de la comunicación, cómo es con los niños y niñas con discapacidad auditiva. Bueno, tiene que ser tienes que usar la educación bilingüe, se podría decir. ¿Por qué? Porque tienes que usar la lengua de señas y también el español. ¿Cuáles son los recursos específicos que se requieren en la escuela para que el niño con discapacidad pueda integrarse? Bueno, sí necesitan muchas adecuaciones, en este caso, facilitar el aprovechamiento de sus restos auditivos y facilitar la comunicación. ¿Qué debe hacer la escuela como organización para facilitar la inclusión? Bueno, es buscar la integración de los alumnos, considerar los dos perfiles posibles, usar el canal auditivo para comunicarse y aprender, desarrollar la lengua oral de manera natural o casi natural, que los alumnos usan la vista para comunicarse y aprender y no desarrollan la lengua oral de manera natural y generalmente se van a comunicar con lengua de señas. Y bueno, ya con esto terminaríamos nuestro tema. Muchísimas gracias por acompañarme durante estas 14 semanas de estudio. Les deseo muchísimo éxito en su examen de promoción horizontal. Hemos estudiado mucho, nos hemos preparado, entonces hay que estar muy orgulloso de lo que hemos logrado. Lo que hemos aprendido, nadie nos lo quita, ni siquiera el UCICAM, ¿eh? Eso ya, nosotros ya no lo ganamos. Que si la plataforma no funciona, que si nos saca, que si pasa otra cosa, nosotros vamos súper positivos, con la mente abierta y pues listos para ya, nos queda una
una semanita, vámonos preparando, vamos cerrando ciclos, vamos, en este caso yo ya esta semana la voy a dedicar para practicar mi argumentación. Ya sabemos que son dos momentos de la evaluación, uno es de 9 a 12 del día, que es el examen de conocimientos, y después de 2 a 5, los 15 planteamientos que te van a hacer, donde tienes que redactar. ¿Sí? Entonces, vamos practicando también la redacción, pero sí tenemos que tener bien presente todos estos conceptos que hemos visto durante estas 14 semanas de estudio, que espero que les sirva muchísimo. De todo corazón se los comparto. Abajito de este video les dejo el documento o la presentación PowerPoint de este tema. Y pues muchísimas gracias por acompañarme. Esto no termina aquí, seguimos en contacto. Me dio muchísimo gusto conocer a maestros tan valiosos como usted que está viendo este video. Gracias por compartir, por escucharnos, por comprendernos, por compartir estrategias, por vivir este proceso de evaluación. Y bueno, aquí están mis redes sociales para lo que necesiten. Gracias a los 20,600 suscriptores que ya están en el canal, Aprendiendo con la Maestra Lupita Morales. También está la página de Facebook que lleva el mismo nombre. Y bueno, también ya estoy en Twitter, también por si necesitan algo, pues ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias. Ahí si les gustó, regálenme un like, suscríbanse al canal y estamos en contacto. Esto no se termina, esto continúa, pero vamos a seguir viendo otros temas y otras alternativas. Les mando un abrazo fuerte, muchísima suerte, sé que les va a ir súper, súper bien. Cuídense mucho, soy la maestra Lupita Morales y estamos en contacto. Bye.